Señor presidente, decían que no se podría, que no habría forma, ni decreto, ni política que acabase o que fuera capaz de acabar con una corrupción tan arraigada y tan extendida como la que ha habido en Andalucía. Y fíjese, el ser humano es capaz de mandar un robot a Marte, el Perseverance, a 50 millones de kilómetros de la Tierra, por cierto, con tecnología andaluza, y sin embargo, para algunos, pues poner fin a la impunidad del que roba, del que defrauda, del que malversa y del que prevarica, pues parece ser una tarea imposible. Pero fíjese qué curiosidad, señor presidente, era tan imposible que solamente ha hecho falta la perseverancia precisamente de un partido como Ciudadanos y de un Gobierno como el nuestro para traer por fin a este Parlamento de Andalucía el proyecto de ley de lucha contra el fraude y la corrupción. Y en términos de regeneración democrática, sin lugar a dudas, es una de las grandes noticias de la legislatura, sin lugar a dudas. Pero también le digo algo, tenemos que seguir avanzando, porque tenemos por delante la limitación de mandato o, por ejemplo, la supresión de los aforamientos. Nosotros, de hecho, llevamos desde 2015 con esto, señor presidente. Y usted quizá recuerde también la pregunta que yo le hice hace 2 años, que tanto revuelo causó en alguna parte de en una parte de la bancada de este Parlamento de Andalucía, cuando escuchó eso de los 7 pecados capitales que se fueron cometiendo una y otra vez en Andalucía durante 37 años. Pero es que ante los casos más flagrantes de corrupción de Europa, señor presidente, es que no hubo ni una sola voz que se alzase para denunciarlo, ni una sola voz. De hecho, ni siquiera para aclararlo. Y pongo, por ejemplo, la bochornosa situación que estamos viviendo en la comisión en los cursos de formación de la FAFE, ¿no? Es increíble lo que está ocurriendo, silencio. Pero es que eso es lo que hemos llevado viviendo durante 37 años. Silencio, silencio y silencio. Y ya sabemos que el que calla normalmente otorga, ¿verdad, señor presidente? Pero bueno, y esto que le voy a decir ahora, desde luego no lo quiero frivolizar, no quiero banalizar, porque la pandemia sanitaria que estamos sufriendo en estos momentos es atroz, es muy dura y tenemos que seguir luchando contra ella, desde luego. Pero también tengo que decirle que antes de que apareciese el coronavirus, ya en Andalucía había una pandemia, ya sufrió una pandemia, la pandemia de la corrupción, la de un virus que se propagó por Andalucía y por todos los rincones de nuestra tierra, señor presidente, avergonzando a esta tierra, avergonzando a los andaluces y teniendo que ver y soportar en los telediarios cómo algunos utilizaban sus cargos o para delinquir o para permitir que otros cometiesen delitos. Y lo peor de todo, señor presidente, con la sensación y la impotencia de no poder hacer nada, de no poderlo frenar. Se lo digo como andaluz, como ciudadano de a pie. Decir, ¿por qué no puede cambiar esto, verdad, señor presidente? Pero bueno, yo tampoco voy a decir que ha habido una corrupción ininterrumpida durante 40 años, por supuesto, pero es que yo creo que los andaluces ni nadie se merece, no 40 años, ni un solo día, ni un solo segundo de corrupción en sus instituciones. Ni siquiera los votantes del Partido Socialista, los afiliados del Partido Socialista, se merecen el escarnio de los ERE, de los cursos de formación, de las tarjetas BLA, de Isofotón, de Invercaria y lo que es más vergonzoso todavía, y lo digo esto con mucha tristeza, ver cómo 2 expresidentes de la Junta de Andalucía son condenados por la justicia. Eso a mí realmente me produce vergüenza. Pero precisamente por esa vergüenza que yo siento, soy de Ciudadanos. Señor presidente, se lo digo así de claro. Y por esa vergüenza insistimos en la anterior legislatura al Partido Socialista a que lo frenara y a que lo cambiara. Pero lamentablemente aquí hay sentado más de uno que no movieron ni un dedo. Y por eso también rompimos. Y por esa vergüenza que yo sentí y que sentíamos, pues fue una condición sine qua non en ese acuerdo de gobierno entre su partido y entre nuestro, señor presidente, para acabar con una corrupción que veíamos todos y que sufríamos todos. Y usted, seguramente, el primero, como líder también de la oposición en la anterior legislatura. ¿Verdad que sí, señor presidente? Pero bueno, en Ciudadanos solamente teníamos una pretensión, que es la que nos mueve hoy y la que nos va a mover siempre, al menos los que estamos sentados aquí por valores. Al menos los que estamos sentados aquí por valores, que es ser útiles a los andaluces, más allá de gobierno, más allá de ideología, más allá de bandera, más allá de siglas y más allá de las encuestas, señor presidente. Por eso yo le digo, con mucho orgullo, que me siento, de verdad, hoy me siento realizado
me siento orgulloso, como se sienten nuestros afiliados, los suyos y todos los andaluces, de hacer una realidad, que es tener esta ley en el Parlamento de Andalucía, porque, como le he dicho antes, la corrupción ha sido la pandemia más larga, en términos temporales, más larga que ha sufrido Andalucía. Y yo soy incapaz de calcular cuánto le ha costado esto a Andalucía, cuánto ha costado a Andalucía la corrupción, cuántas oportunidades de inversión, de infraestructura, de oportunidades de empleo se ha llevado la lacra de la corrupción. Y, desde luego, yo no me atrevo a averiguar, no alcanzo a comprender dónde podría estar Andalucía si no hubiera tenido que arrastrar el lastre de la corrupción durante tantos años. Pero también le digo con pleno orgullo algo que usted comparte conmigo, señor presidente, y es que la etapa oscura de la corrupción se ha cerrado en Andalucía. Para siempre, la hemos cerrado, su partido y el mío, porque esta ley marca la Andalucía del presente y también marca el camino que ya nunca va a abandonar. Y por eso, por ese camino, señor presidente, yo le pregunto hoy por cómo Andalucía va a luchar decididamente, en primera persona y desde dentro, con esa oficina independiente contra todo aquel que amague con defraudar o con delinquir en términos de corrupción. Por cómo haremos realidad lo que, señorías, hasta hace muy poquito, aquí en Andalucía era una utopía, que era acabar con la corrupción. Y, sobre todo, señor presidente, por cómo trabajaremos cada día para cumplir el sueño de una Andalucía más justa, una Andalucía más limpia y una Andalucía especialmente más libre. Más libre. Eso también es andalucismo. Eso también es andalucismo, señor presidente. Así que, bonito regalo por el 28 de febrero, el que le vamos a hacer a todos los andaluces con el proyecto de ley de la lucha contra el fraude y la corrupción en nuestra maravillosa y bendita Andalucía. Muchas gracias.